Pasear por Barcelona es maravillarse ante su arquitectura, su gente, la diversidad que ella rodea y sus barrios cargados de encanto. Justamente uno de sus barrios fue el que nos trajo hoy hasta aquí. Quienes caminan por Plaza España no sospechan que una revolución se está llevando a cabo a pocos metros. Esta revolución comienza en el 2011, cuando Albert y Ferran Adrià se asocian con los hermanos Iglesias creando un nuevo modelo de experimentación gastronómica. 6 conceptos diferentes en un mismo lugar, el barri. El recorrido de Chefs TV por el barri continúa. En este capítulo visitaremos Pacta, el hogar de la cocina Nikkei más creativa e innovadora de Barcelona. Bueno, te presento a la Sole. Hola, Sole, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto, Jorge. Esto es mío. Bienvenida a Pacta, al mundo Nikkei. Conocimos a Jorge Muñoz, jefe de cocina de Pacta, quien nos contó acerca de este proyecto donde se combinan los sabores y las técnicas de 2 culturas milenarias. Qué desafío, ¿no? Un restaurante peruano, japonés. En Barcelona, Sí. Nikkei, y yo no soy Nikkei. Peruano soy, me salvo por ahí, pero no soy Nikkei. Y eso fue un poco el desafío, tanto de Albert y mío en este caso, y en su inicio de Kyoko, que era la parte japonesa del proyecto, que era hacer un restaurante Nikkei atípico, que nos dimos cuenta después de varios meses, una vez rodados, porque claro, ni Albert era Nikkei o peruano o japonés, éramos Kyoko y yo, pero nunca habíamos hecho cocina Nikkei, que por un lado fue bueno, porque no seguimos los patrones que pueden haber. Hicimos a día de hoy, creo yo, una nueva cocina Nikkei, en la cual se desenvuelve pues, ¿no? el mundo japonés, el mundo peruano, el mundo mediterráneo con los productos, y que no necesariamente tenemos que seguir, como te comentaba, ¿no? esas salsas que hay o ese tipo de elaboraciones, sino vamos un poquito más allá, buscando más tradición y creando nuevos platos, basándonos en la tradición, como puede ser un ceviche, pero no hacemos un ceviche tradicional, o como puede ser un nigiri y no hacemos un nigiri tradicional. Yo creo que eso, la cocina Nikkei te permite eso, el poder unir o fusionar, como se dice, pero con el objetivo de difundir, más no confundir. ¿No es Buena apreciación, sí. Pacta significa unión en el idioma quechua originario de Perú. Unión de 2 culturas, unión de 2 gastronomías. El diseño del espacio también parte de esta idea, entendiendo que la base de la gastronomía Nikkei es la japonesa, pero envuelta en los sabores, colores, tradiciones e ingredientes peruanos. Queríamos un poco romper la estética de la típica izakaya japonesa, en la cual nos hemos inspirado. Madera, mármol, mundo japonés, digamos, en la parte inferior, y romper esa prolijidad con los telares, con el color y con el sabor peruano, por decirlo de una manera, ¿no? Que eso te transmite un poco cuando entras al restaurante y ya está avanzado el servicio, en los olores, y percibes muchas notas, las cuales ayudan al cliente un poco a emborracharlo, por decir una manera, de la cocina Nikkei. La barra es la que ves, o sea, Sí, son 12, exacto. es nada más, son Eso, 12. ¿cuántos cubiertos tienen? Tenemos, o sea, para que se sienten de frente, digamos, son 32 personas. Ajá. Son 20 personas en mesa, ¿Sí? contando esa también, pero que es casi una barra, y las que están aquí. Para mí la mejor es esto. Como te comentaba, queríamos romper un poco esa estética japonesa, en la cual el itamae está por debajo o por encima, dependiendo de qué barra, del cliente. En este caso hemos igualado todo. Al momento de tú de sentarte, la visión que tú tienes hacia la comida, en este caso, es totalmente lineal. Lineal. Entonces, ves todo. ¿Cómo hacen para conseguir los ingredientes? Digo, porque hay cosas específicas, que la cocina de Pacta no pueden no estar. El problema fue ese al principio. Ahora, por ejemplo, yo llevo 18 años aquí y la cocina peruana ha cambiado bastante. Sí. El producto peruano, hablando netamente. Sí. Hace 18 años no había nada, por decirlo de una manera, había muy poco. La demanda que ha habido en esos últimos años y el boom de la cocina peruana que había estos años ha ayudado a que no solo restaurantes peruanos quieran consumir producto peruano. Ajá. A día de hoy te paseas por Barcelona, que ya te lo has paseado, Sí. y en cualquier carta encuentras un ceviche, y es más, en algunas hasta una causa. No, es obligado que los mismos proveedores quieran tener esos productos, y a día de hoy pues hayan ajíes frescos, hayan patatas, que ya no solo lleguen un tipo de patatas, sino lleguen más patatas, las cuales
hay que saber utilizarlas, Ajá. porque no cualquiera las puede tocar, sí, pero hay que saber de dónde vienen, cuál es el proceso y todo eso, ¿no? Los problemas que teníamos al principio es que no había eso. Claro. Y, digamos, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo trabajan a la hora de poner platos, sacar platos, imaginarse? Poco a poco, y de manera espontánea, los sabores andinos fueron ganando terreno en la cocina de Pacta. Al principio, como te digo, o sea, no sabíamos qué hacer, si era menú o carta. A día de hoy, el concepto, digamos, de Pacta se ha ido un poquito más a lo peruano. ¿Por qué? Porque ya han abierto muchos Nikkeis. Sí. Al momento que abre Pacta, había un hueco muy grande, una demanda de cocina Nikkei en la cual nosotros quisimos entrar y solventarla. ¿Cómo es el proceso creativo? Pues a partir de producto. Ok. Que es un poco lo que vas a ir escuchando En todos. en todos los restaurantes de Albert. Sí, Nos sí. basamos en el producto. Es decir, oye, pues tenemos un espárrago blanco, ¿qué hacemos? O decimos, lo tiramos más para Japón o lo tiramos más para Perú. Ajá. No lo decimos así, hacemos el espárrago, ¿qué posibilidades tiene? Oye, miramos en los otros años, ¿qué hemos hecho con el espárrago? Pues hemos hecho este espárrago con kimisu, pero lo hemos hecho más peruano. Ahora, por ejemplo, es totalmente japonés, por decirlo de una manera. Y guisantes, pues miramos también la hemeroteca y decimos, oye, hemos hecho esto, no vamos a repetir, o sí. Muchas veces nos ponemos muy vehementes con crear platos y eso hace que al final pues no crees. Exacto. Es decir, que en un punto también, digo, la cocina de Pacta y lo que voy viendo también en los otros restaurantes va evolucionando. Digo, a medida que pasa el tiempo, que van probando con los comensales, ustedes como equipo Exacto. se van probando. Totalmente. O sea, nosotros ya tenemos 5 años. Pacta es sinónimo de evolución. Se ha reinventado hasta el punto de conseguir una esencia propia que lo convierte en pionero y máximo representante de la cocina Nikkei en Barcelona. De repente, pues oye, en estos 5 años hemos hecho más de 15 ceviches. Hemos hecho más de 10 causas. Y son causas o ceviches que no existían hace 5 años. Entonces creamos un lenguaje. Claro. Entonces cuando nos damos cuenta de eso, atacamos ahí. Oye, pues tenemos este menú, está estructurado, tiene que haber un ceviche, Sí, sí. va a haber causas, van a haber nigiris, sobre eso comenzamos a trabajar. ¿Qué producto de temporada hay? Pues espárrago. Oye, ¿un nigiri espárrago? No va. Vamos con un nigiri de espardeña, pero hay que hacerlo espectacular en sabor, en textura. Vamos con causas. No hay que hacer las causas de siempre, pero sí respetando digamos, esa tradición que tiene que tener patata. No vamos a poner una espuma o algo porque no nos toca como restaurante. Sí hay toques técnicos a lo largo del menú, pero no tanto como en los otros restaurantes. Porque creo yo que Pacta va más allá de eso. Es mucho más, va más como cultura, como país en este caso. Y justo hablando de esto, la pregunta. Una palabra que identifique a Pacta. Unión, que es el significado de Pacta en quechua. Te voy a llevar a Niño Viejo. Te voy a presentar a Paco Méndez, que es el chef de... Luego de maravillarnos con Pacta, nuestro camino continúa al siguiente restaurante. Y mientras Jorge nos guía, no pude evitar pedirle que me adelantara un poco acerca de lo que encontraremos en Niño Viejo. En Niño Viejo te vas a encontrar esta cultura tan profunda, tan mexicana, ¿no? De la comida callejera, ese mundo de los tacos, esas salsas potentes pero ricas, esos encurtidos, esos chiles, las micheladas, las margaritas. Es, digamos, una taquería netamente mexicana, con quizás algún toque mediterráneo, pero que no pierde esa esencia, ¿no? Que es lo que caracteriza a nuestro tipo de cocinas, tanto el caso de Pacta como cocina peruana y en el caso de Niño Viejo y Casante, esa cultura mexicana tan arraigada que hay ahí, ¿no? Chef TV te invita a continuar el recorrido por el proyecto gastronómico más ambicioso de Barcelona. En el próximo capítulo, Niño Viejo, la novedosa propuesta de taquería mexicana en el barrio. Hombre, Jorge, ¿qué tal? Te presenta Sole de ¿Qué Chef tal, TV. Sole? ¿Cómo estamos? Muy bien.